Muy buenas, somos tres alumnos de primero de GAP de Economía, Miguel García, Francisco Molina y José Luis Merchán. Y vamos a hablar sobre la fuerza de mercado, la oferta y la demanda. La realidad económica, que es de lo que vamos a hablar en este punto, engloba tres conceptos muy importantes para la economía, que tenemos que conocer para conocer la economía al 100%. Estos son los protagonistas o agentes que a su vez dentro cuentan con la demanda y la oferta, que son los puntos claves del mercado, el escenario que dentro tiene el mercado y por último el instrumento, que es más bien conocido por el precio. Todo esto tiene que funcionar de una manera correcta, ya que si alguno no funciona bien puede suponer consecuencias muy graves para la economía. A esto se le conoce como el equilibrio de la economía. Ahora vamos a hablar del mercado, que es la institución en la que se intercambian bienes, servicios, factores y activos financieros. El mercado se compone de los mercados muy organizados, que son en los cuales los compradores y vendedores se reúnen en un momento y lugar específico y organizan los intercambios productos agrícolas, productos financieros y los mercados no organizados, es decir, que no existe un lugar concreto de intercambio, ni los compradores ni vendedores se reúnen en un momento o lugar específico, como en las compraventas desde Internet. Luego, aparte de estos, se encuentran los mercados de competencia perfecta, que son aquellos en los que ni los demandantes ni los oferentes tienen capacidad para influir en la determinación de precios, y los mercados de competencia imperfecta, que son aquellos en los que una de las dos partes sí puede influir en los precios. Los de competencia perfecta tienen muchos productores y productos idénticos. Los de competencia imperfecta se dividen en tres tipos: los de competencia monopolística, que tienen muchos oferentes de productos similares no homogéneos; el oligopolio, que tiene pocos productos y pocas diferenciaciones entre ellos; y luego el monopolio, que tiene productos únicos e inexistencia de bienes sustitutivos, es decir, que solo hay un producto y una empresa que lo vende. Antes de empezar a hablar de la oferta, hay que comentar un poquito la demanda, que es la cantidad de bien que los consumidores están dispuestos a comprar a un determinado precio. Y esta demanda la hay de dos tipos. Está la individual, que es la cantidad de un bien que un consumidor está dispuesto a comprar a un determinado precio, y luego está la demanda de mercado, que como podréis imaginar es la cantidad de un bien que todos los consumidores están dispuestos a comprar a un determinado precio. Las cantidades del bien que un consumidor está dispuesto a comprar depende del precio del bien, el cual, si es mayor, habrá menos cantidad demandada. Otro punto que influye en esto es el nivel de la renta, que al aumentar aumenta la cantidad demandada del bien. Eso es con los bienes normales. Con los bienes inferiores, al aumentar la venta, disminuye la cantidad demandada. Luego tenemos los bienes sustitutivos, que al aumentar la cantidad demandada de un bien, disminuye la del otro bien. Como por ejemplo, si se compran muchos coches, habrá menos gente que compre motos. Y si se compra mucha mantequilla, habrá menos gente que compre margarina. Y luego tenemos los bienes complementarios, que al aumentar la cantidad de un bien, aumentan la del otro bien, es decir, que son complementarios, como su propio nombre indica. Y esto también depende del gusto del consumidor y de las expectativas. Un ejemplo sería, si se compran muchos vehículos, aumentaría la demanda de gasolina. Si se compran muchas impresoras, aumentaría la demanda de cartuchos de tinta. O si se compran muchas videoconsolas, aumentaría la cantidad de videojuegos. La manera de representar la función de la oferta y la función de la demanda gráficamente es con una curva, y puede haber dos movimientos si hablamos de ella. Uno puede ser un movimiento dentro de la curva, que esto ocurre cuando cuando varía el precio del bien. Se produce una variación en la cantidad demandada y hay un movimiento dentro de la curva, cuando lo que varía es el precio de otros bienes relacionados con la renta, los gustos, las expectativas o el tamaño de la población. Se produce un desplazamiento de la propia curva, es decir, que se rompe el concepto de ceteris paribus. Como último punto voy a hablar de la demanda de mercado, que ésta se obtiene mediante la suma horizontal en cantidades de las funciones de demanda individuales. A cada precio se obtiene la cantidad demandada total sumando la cantidad que demanda cada consumidor. La oferta individual y la oferta de mercado. La oferta es la cantidad de un bien que los empresarios están dispuestos a ofrecer a cada precio. Y en economía
Distinguimos dos tipos, la oferta individual y la oferta de mercado. En este caso veremos la individual. Dentro de la oferta individual, la cantidad de bien que la empresa está dispuesta a vender depende del precio del bien, el precio de los factores, la tecnología de producción, el precio de otro bien y las expectativas empresariales. A mayor precio del bien, mayor cantidad ofrecida del bien. A mayor precio de los factores, mayor coste de producción. Cuanto mejor sea la tecnología, más cantidad de bien se producirá. A mayor precio de otros bienes, menor cantidad de producción del bien. Al igual que la función de demanda, la función de oferta se puede representar gráficamente. Cuando cambia el precio, la cantidad varía según indica la función. Se produce un movimiento a lo largo de la función de oferta. Pero ¿qué ocurre cuando cambia alguna de las variables afectadas por el ceteris paribus? Pues que se desplaza la curva de oferta debido a los precios de los bienes relacionados. Por ejemplo, si la harina sube, el pan sube. La oferta de mercado. La oferta de mercado se obtiene mediante la suma horizontal de las funciones de oferta individuales. Cada precio se obtiene la cantidad ofrecida más la cantidad que pide el consumidor. Podemos medirlo numéricamente, formalmente y gráficamente. Numéricamente, empleando los planes de oferta de cada empresa individual. Los planes de oferta es la cantidad de un bien o servicio que es ofrecido por los productores teniendo en cuenta su tarifa. Formalmente, hay que asegurarse de que la función de oferta está expresada de modo que la variable dependiente sea la cantidad y la independiente sea el precio. Aquí vemos un ejemplo de cómo se calcularía la función de oferta con diferentes empresas o grandes grupos de empresas. Gráficamente, la función de oferta del mercado se encuentra más desplazada hacia la derecha que la función de demanda individual y se obtiene con la suma horizontal de ofertas individuales sumando cantidades a cada nivel de precio. El equilibrio de mercado. ¿Qué se entiende en economía por equilibrio? El equilibrio es aquella situación en la que los agentes participantes no tienen incentivos para modificar sus decisiones. En la representación podemos observar los planes de oferta y los planes de demanda, numéricamente contrastándolos. El precio en el que la oferta es igual a la demanda es el único al que ni los oferentes ni los demandantes tienen incentivos para cambiar sus decisiones, cantidad de demanda y ofrecida del bien. Precio de equilibrio es el precio en el cual la cantidad ofrecida es igual a la demanda y la cantidad de equilibrio, cantidad intercambiada correspondiente al precio de equilibrio. Gráficamente podemos representarlo en un mismo gráfico las dos funciones de demanda y oferta. Como podemos ver, en el exceso de oferta podemos ver que hay un exceso de abundancia de bienes. Si el precio es mayor de equilibrio, los consumidores quieren comprar menos y los productores quieren vender más. Entonces aparece una abundancia. En el exceso de demanda es una escasez. Lo que hay es más demanda que oferta. Si el precio es menor al equilibrio, los consumidores quieren comprar más, pero los productores quieren vender menos. El precio de equilibrio depende de los factores que están detrás de la oferta y la demanda. ¿De qué depende que el precio sea mayor o menor? Los factores que influyen en la función de oferta y que hemos supuesto constantes son el precio de los factores, la tecnología de producción, el precio de otros bienes y las expectativas de los empresarios. De los factores que influyen en la función de demanda y que hemos supuesto constantes también serían la renta, los precios de los bienes relacionados, los gustos del consumidor y las expectativas de los consumidores. En torno al mercado hay tres cuestiones importantes de resolver. El mercado es donde la gente vende artículos u ofrece servicios. No se refiere a un lugar físico, sino en cualquier acuerdo que permita a los compradores y vendedores obtener la información y hacer negocios entre sí. ¿Qué es la competencia perfecta?
aquellos mercados en los que ni los demandantes ni los oferentes tienen capacidad de influir en la determinación de los precios. Y el monopolio es una estructura de mercado que produce un bien o servicio para el que no existen sustitutos cercanos, y en donde hay un solo proveedor protegido de la competencia por una barrera que evita la entrada de nuevas empresas a ese mercado.